bienvenidos a Zumo de Libros. Yo soy María y hoy vengo a comentaros Lo Inesperado, la última novela de Pedro Simón. Si me seguís en el canal, ya sabéis que esta creo que mi cuarta novela de Pedro Simón. Y la verdad es que me suelen gustar mucho sus novelas. Y es que al menos las novelas que yo me he leído de él, tienen unas características comunes bastante importantes. Una de ellas, que ya lo veis, son las portadas, que la verdad es que yo les veo muchas similitudes entre ellas, incluido hasta los títulos. Me parece que tienen algo bastante en común. Pero lo que más en común tienen es que son todos libros cortitos. Son libros con unos personajes muy cercanos, muy entrañables. Los temas que trata en sus novelas son temas como las historias, ¿verdad? Son historias como muy cotidianas, muy reales, que aunque no sean hechos reales, tú te puedes sentir identificado con esos personajes, con los acontecimientos, con las cosas que pasan. Y precisamente por todo esto te remueven muchos sentimientos por dentro y te hacen reflexionar. Me encantan estos libros precisamente por eso. Unos me han gustado un poquito más y otros me han gustado un poquito menos. En esta ocasión, este libro ha sido de los que me han gustado un poquito menos. No sé cómo os voy a hacer esta reseña sin contaros demasiado y sin estropearos realmente sobre lo que trata la novela. Ya sabéis que yo os digo que estas novelas o la mayoría de libros se disfrutan mucho más sin saber prácticamente nada sobre lo que tratan. En esta ocasión, otra vez, nos va a volver a contar una historia pues de personas reales, de personas normales, y que comienza realmente con dos familias. Nos empieza como dos hilos diferentes de dos familias y que uno espera que en un momento del libro se junten esas dos familias, donde nos va a ir contando la vida de esas familias y en cada una de ellas va a haber, pues vamos a decir que una desgracia y que de alguna manera se van a unir. Hasta ahí todo muy bien. De hecho, la primera parte del libro, que ya os digo que son libros muy sencillitos, cortitos, muy fáciles de leer, con una prosa muy sencilla, con un vocabulario, bueno, asequible totalmente para todo el mundo. Una vez que nos empieza a contar todo esto, a mí el libro me estaba gustando muchísimo. Como hasta la mitad del libro, el libro me estaba encantando. Con todas estas características que ya os he contado, que me veía, pues eso, reflexionando, tratando de conectar algunas cosas del libro, proyectándolas en mi vida, o tratando de pensar si a mí me ocurriera esto, cómo reaccionaría yo, o qué creo que haría mi familia. Todas esas cosas que sientes en el libro y que me estaba gustando muchísimo, pero como a la mitad del libro, sin contaros especialmente sobre lo que es, de repente hace un giro la historia. Y aunque es dentro de la misma historia y de las mismas familias, hay un giro y se mueve, digamos, la trama hacia otra cosa que sucede en la novela, totalmente diferente a lo que estábamos leyendo en esa primera parte. Entonces me he encontrado como que de repente me estaba gustando mucho un libro porque lo tenía como en una temática y ya esperaba lo que iba a suceder, y de repente me cambia a otra temática totalmente diferente. De hecho, yo cuando acabé el libro pensé, bueno, es que realmente podría haber hecho dos novelas. Una con ese principio tan maravilloso que me estaba gustando tantísimo de esta novela y haber seguido solo esa historia, y haber hecho otro libro con esta otra historia que él mete en la mitad, que no es otra historia, pero si lo leéis me vais a entender. Entonces hay que, aparte ese giro es un giro durísimo. Bueno, toda la novela es muy dura porque en toda la novela hay mucho sentimiento, hay mucha desgracia, que al final es lo que vivimos en nuestra vida y que todos tenemos pues eso, en nuestras familias, en nuestros familiares. Entonces, cuando él se mete en esa segunda parte, vamos a decir, del libro, que es a partir de la mitad, yo ahí en un principio como que desconecté un poquito. Luego es una parte tan dura respecto a sentimientos, especialmente si eres padre, pues no sé, sentí ahí como que la novela se trabó, como que ya todo giraba en torno a eso y no a la otra parte de la novela. Y luego, cuando ya te va contando todo esto y ya la novela se va a resolver, como siempre ya sabéis que yo soy súper maniática de los finales y siempre me voy fijando en cuánto me queda para acabar el libro,
porque a lo mejor siento que no me ha explicado mucho unas cosas. Y eso me ha pasado también con este libro. Cuando yo veía que quedaba como un, no sé, como un 15% del libro así, yo decía, esto no sé por dónde va, porque no veo yo que me vaya a aclarar todas las cosas que yo quería, porque yo estaba esperando a esa primera parte de la novela a que continuara. Y al final, pues nos regala un final del libro, pues un poquito... No diría precipitado, pero sí diría que con muy pocos datos, donde no te explica cosas que te gustaría saber de los personajes y de cómo evolucionó la historia de todos, cosas que te dice importantes en ese final y que casi no desarrolla y que con 2 o 3 frases te lo liquida. Y entonces me he quedado con una sensación rara. El libro me ha gustado porque me encanta ese estilo que tiene este escritor. Me gustó la historia, especialmente la del final. Y la del medio del libro también me gustó, pero yo lo hubiera metido en otro libro diferente. Entonces, el que haya combinado esas dos cosas, que al final, sí, al final, igual es que yo estoy siendo demasiado tiquismiquis, ¿verdad? Y porque al final la vida siempre te da estos giros y siempre te hace estas cosas de que uno no se puede concentrar en una sola cosa. Siempre hay 1000 cosas que te están cayendo encima. Y puede ser que lo haya puesto por esto, por demostrarnos que la vida, aunque te va girando en torno a unas cosas, de repente te llega otra que te hace que lo otro ya no sea importante. Y puede ser que sea eso, pero a mí como libro no me ha convencido 100%. Me ha gustado, sí, especialmente la primera mitad. La otra parte del libro me ha gustado también, pero no me ha gustado tanto. Y el final, para mí, ha decaído y no me ha dejado esa sensación que me gusta tener cuando acabo los libros. Me he sentido con el corazón muy estrujado en muchas partes de la novela, he reflexionado mucho, de hecho lo acabas y te quedas pensando en las cosas de la novela, entonces respecto a esa parte está muy bien. ¿Os la recomiendo o no? Pues evidentemente sí, por toda esa cosa que te hace pensar y que te hace reflexionar. Ahora, si te has leído todos los libros de Pedro Simón, bueno, todos los libros, todos estos últimos libros, pues sí, te lo tienes que leer. Pero si no te has leído nada de Pedro Simón, yo diría que mejor te puedes leer otros que yo creo que están mucho más interesantes que este, a pesar de que está bien. Así que nada, contadme, ¿qué habéis leído de este escritor? ¿Cuál ha sido vuestro libro preferido de este escritor? ¿Os vais a leer este libro? ¿Ya os lo habéis leído? ¿Os ha pasado lo mismo que a mí? ¿No os ha pasado lo mismo que a mí? ¿Os ha gustado mucho? ¿Os removió sentimientos? ¿Os hizo reflexionar? Contadme, que ya sabéis que todas esas cosas me gustan, especialmente cuando tengo estos giros yo así en la cabeza, que no sé si son cosas mías o si hay algún lector que comparte conmigo todas estas cosas que os digo. Me resulta muy difícil hacer estas reseñas porque deciros todo esto sin contaros absolutamente nada de lo que pasa en la trama es muy difícil, y después de leerlo, si lo leéis me vais a entender el porqué, pero no os quiero contar nada de todo esto porque yo creo que es fundamental no saber realmente sobre lo que trata. Ya os digo, trata sobre familias, sobre abueletes, sobre nietos y sobre tus hijos, y la vida diaria. Eso es lo que nos vamos a encontrar en esta novela. Pues nada, me contáis todo eso y nada, muchas gracias por ver mis vídeos, muchas gracias por darle a like, muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por todo vuestro cariño, muchas gracias por las cerezas y aquí nos vemos en mi próxima lectura. ¡Mua! Bye.